A mediados de los años 70, en el corazón del pueblo de Santa Gertrudis de la Sierra, el convento de las Hermanas Altamirano se alzaba como una fortaleza silenciosa, vigilando desde su colina los tejados de teja color terracota y el río que serpenteaba entre los campos de agave. El aire olía a incienso, a humedad y a piedra antigua. Las campanas resonaban a las 5 y a las 8, pero todos sabían que dentro del convento pasaban cosas que no tenían que ver con las oraciones. Los vecinos aprendieron a bajar la voz al pasar frente a la verja de hierro. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde qué parte de México estás viendo esta historia. Este relato está basado en hechos que el tiempo quiso silenciar, pero los muertos no siempre permanecen callados. Las hermanas Altamirano eran 3. Herminia, la mayor, había nacido con una cicatriz en el cuello que parecía una cruz. Dominga, la segunda, tenía el don de hablar latín sin haberlo aprendido jamás. Y la menor, Francisca, era muda desde los 12, cuando presenció lo que ellas solían llamar el primer milagro. El día en que la estatua de San Ambrosio giró la cabeza y les habló en voz humana. Aquel suceso selló su devoción y también su condena. En 1974, el obispo de Guadalajara aprobó la fundación del convento con una condición. Las hermanas debían custodiar una reliquia enviada desde Roma. Los documentos atestiguaban que provenía directamente del Vaticano, aunque nadie sabía exactamente de qué se trataba. Llegó en una caja de madera cubierta con sellos papales y un olor agrio, metálico, semejante al de la sangre recién derramada. Solo Herminia abrió el cofre. Lo que vio allí dentro cambió para siempre la quietud de Santa Gertrudis. Desde esa noche, las monjas comenzaron a cavar bajo el convento. Decían que construían una cámara para oraciones, pero los obreros juraban escuchar lamentos cada vez que el pico golpeaba el suelo. Uno de ellos, un joven llamado Osvaldo, desapareció al tercer día. Alguien dijo haberlo visto entrar al convento con una lámpara y no volver a salir. El acta oficial declaró que huyó del pueblo, pero su madre cada domingo dejaba un plato de comida frente a la reja del convento, como si esperara que él volviera de esos túneles oscuros. Las Altamirano se encerraron. Pasaron meses sin mostrarse. El padre Ramiro intentó visitarlas, pero Herminia lo recibió tras el cancel, con una sonrisa rígida y los ojos hundidos. Estamos en penitencia, padre. Dios nos pidió silencio. Sin embargo, los ruidos nocturnos aumentaron. Gritos ahogados, rezos en un idioma muerto, golpes contra los muros y el olor pestilente del incienso mezclado con carne. En 1976, el convento fue sellado. Nadie lo clausuró oficialmente, pero las puertas fueron tapiadas y las 3 monjas desaparecieron. Solo se encontraba, pegado al portón, un mensaje escrito con carboncillo. Nada profano quedará sin castigo. Años después, al derrumbarse un muro durante un temblor, los albañiles descubrieron dentro del convento una bóveda con símbolos desconocidos y un altar cubierto de huesos humanos. Entre ellos, 3 cráneos femeninos con las iniciales H.A., D.A. y F.A. Los rumores crecieron cuando un jesuita retirado, el padre Elías Ortigosa, publicó un informe confidencial que narraba los verdaderos hechos. Según sus cartas, las hermanas Altamirano habían recibido del Vaticano un fragmento de lo que describía como el hueso de un ser no humano, hallado en las catacumbas secretas bajo San Pedro. Se trataba, decía, del dedo de un ángel caído, conservado desde el siglo XII. El Vaticano lo enviaba al convento mexicano para mantenerlo apartado de los muros vaticanos, donde su presencia causaba manifestaciones infernales. Herminia, obsesionada con demostrar que aquella reliquia podía conceder milagros,
realizó un ritual de invocación documentado en su diario personal. Ese diario, hallado parcialmente quemado en una caja de metal y traducido por el padre Ortigosa, contenía páginas donde Herminia relataba noches de visiones. Decía soñar con un coro de voces que le prometían pureza eterna a cambio de abrir la bóveda de huesos bajo el altar. El texto se interrumpe con manchas de grasa y palabras escritas con desesperación. Él no es un ángel. No cierra los ojos. Las paredes respiran con él. Casi medio siglo después, en 2023, una pequeña productora documental de Querétaro llegó a Santa Gertrudis para filmar un reportaje sobre conventos abandonados, entre ellos el de las Altamirano. Los vecinos les advirtieron que el lugar no era seguro. Desde que se cayó el muro, salen sombras por las noches, dijo una anciana que aún encendía velas frente a la colina. Pero los documentalistas no creían en fantasmas y decidieron entrar una mañana nublada de septiembre. Dentro, el aire olía a azufre y humedad. Las paredes estaban cubiertas de cruces invertidas trazadas con algún líquido seco. En el centro del altar, una grieta dejaba escapar un sonido leve, como si alguien respirara tras las piedras. Lucas, el camarógrafo, enfocó el lente y grabó cuando la temperatura bajó de golpe. ¿Escucharon eso?, susurró. Nadie respondió. Cuando revisaron el material, la cinta mostraba a 3 figuras de hábito negro caminando detrás del grupo. Aunque en el momento no había nadie más ahí, el hallazgo agitó al pueblo. El obispo local ordenó cerrar nuevamente el terreno y colocar vigilancia. Pero los guardias renunciaron después de 2 noches. Contaban que escuchaban rezos femeninos dentro, repitiendo el mismo versículo una y otra vez. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis, fratres. Hasta que, según el relato del último guardia, una voz de mujer le susurró al oído, «Tú también lo robaste de él». Los investigadores descubrieron, al rastrear el código de la reliquia mencionada en los documentos papales, que el envío nunca fue oficialmente registrado por el Vaticano. El origen del cofre era desconocido. Sin embargo, en 1973 había desaparecido de Roma una pieza de una colección secreta. Un relicario de plata que, según informes confidenciales, contenía material óseo atribuido al ángel decapitado del arcángel Miguel. Las fechas coincidían. Las autoridades eclesiásticas negaron cualquier relación, pero poco después, el padre Ortigosa apareció muerto en su celda de retiro, con la garganta cortada y la palabra Altamirano escrita con su sangre en el muro. Su archivo desapareció. El convento sigue cerrado. Desde la carretera que sube a Santa Gertrudis se distingue su silueta parcialmente cubierta de hiedra. Algunos turistas se acercan para tomar fotografías, pero los locales evitan subir cuando cae el sol. Dicen que las campanas aún suenan a medianoche, aunque oxidadas, sin cuerda ni campanero, y que bajo el eco se escucha un rezo sordo, antiguo, que nadie ha logrado traducir. Los historiadores que han estudiado el caso coinciden en que el convento de las Altamirano nunca estuvo consagrado del todo. La piedra del altar era anterior al edificio y, según registros virreinales, provenía de un templo prehispánico dedicado a Mictlantecutli, señor de los muertos. Herminia lo había mandado traer de Oaxaca, convencida de que la fuerza ancestral del lugar protegería la reliquia. Pero quizá, al unir lo viejo con lo maldito, abrió un umbral que ni la iglesia ni los vivos pudieron volver a cerrar. A veces, algún visitante escucha el retumbar leve del órgano, que aún se conserva en la capilla, tocando solo. Y quienes han pasado la noche cerca del muro, cuentan que ven sombras de 3 mujeres arrodilladas junto a una caja cerrada, susurrando palabras que se deshacen en el viento. El convento permanece sellado, pero en el suelo, entre las grietas, todavía puede leerse lo que alguien grabó con un clavo antes del último amanecer. No robamos al Vaticano,
lo devolvimos al dueño. Las grabaciones encontradas en el convento altamirano pasaron años guardadas en una caja metálica dentro de la Fiscalía de Jalisco, rotuladas como material sensible. Las autoridades eclesiásticas presionaron para que no se difundieran. Sin embargo, en 2025, un periodista de investigación llamado Julián Arreola consiguió una copia filtrada. Lo que descubrió allí lo llevó por un sendero de fe, locura y secretos antiguos. Las imágenes comenzaban con un barrido de cámara. El corredor principal del convento, cubierto de polvo y con las paredes agrietadas. Una voz femenina, temblorosa, decía: «Esto no es un lugar santo». Luego se veían símbolos tallados en la piedra, cruces invertidas junto a círculos formados por inscripciones mayas. Julián detuvo el video para capturar un fragmento y lo envió a un epigrafista de la UNAM. La respuesta fue escalofriante. Las inscripciones no correspondían exactamente a ningún idioma mesoamericano conocido. Eran una mezcla entre náhuatl antiguo y siglas en latín eclesiástico. Decían: «Entre los huesos duerme la primera caída». A medida que Julián profundizaba en el caso, descubría documentos del Archivo General de la Nación que confirmaban que el terreno del convento había pertenecido, durante la colonia, a una orden menor de franciscanos. En 1649, los registros indicaban que un misionero, Fray Alonso de la Cerda, había traído de España una reliquia prohibida, un fragmento óseo obtenido durante excavaciones bajo la Basílica de San Pedro. Ese pedazo de hueso era descrito como demasiado bello para ser humano. 2 años después, todos los registros de la misión cesaron repentinamente. El lugar fue sellado y declarado maldito. 3 siglos más tarde, sobre esas mismas ruinas, las hermanas Altamirano construirían su convento. En paralelo, Julián contactó a la doctora en teología Beatriz Mansilla, especialista en exorcismos apócrifos. Ella le explicó que entre 1950 y 1970 el Vaticano había enviado a 10 conventos latinoamericanos objetos de disuasión demoníaca. No eran reliquias santas, sino contenedores creados para sellar fragmentos de energía oscura extraída de antiguas tumbas eclesiásticas. Se les llamaba las custodias del silencio. Si lo del convento altamirano era una de esas custodias, entonces las 3 monjas la habían violado al intentar usar su poder para hacer milagros. Los días siguientes, Julián empezó a sufrir pesadillas. Soñaba con monjas que se arrastraban bajo corredores de piedra mientras murmuraban rezos invertidos. En la grabación original, una de las cámaras mostraba justo eso: 3 figuras de hábito negro moviéndose en silencio, los rostros deformados por cicatrices de fuego. Pero lo más terrorífico era que en una de las paredes, al acercar el lente, podía leerse una fecha escrita con ceniza: 3 de diciembre de 2025. Ese mismo día, Julián veía el video. Esa noche, revisando el material, escuchó entre los audios distorsionados una voz que susurraba su nombre. Pensó que era su gestión, hasta que la computadora se apagó sola. Cuando volvió a encenderla, aparecía una nota digital guardada sin título: «Él aún no fue devuelto». El contenido coincidía palabra por palabra con una anotación del diario de Herminia Altamirano, traducida por el padre Ortigosa décadas atrás. Desesperado, Julián viajó a Santa Gertrudis. La colina donde se encontraba el convento estaba acordonada, pero los pobladores seguían encendiendo velas frente a la verja. Una anciana le entregó un rosario antiguo, diciéndole: «No es para que entres, es para que recuerdes salir». Cuando finalmente cruzó los muros, la sensación fue inmediata: un aire denso, helado, y el eco de pasos que no eran suyos. Caminó hasta el altar y encontró el cofre. La madera estaba hinchada, pero los sellos vaticanos seguían intactos. Solo uno había sido roto. Dentro,
lo que parecía un hueso curvado y cubierto con vetas negras, latía, como si estuviera vivo. Julián retrocedió aterrorizado. Alrededor las sombras se movían. La voz de una mujer resonó por todo el templo. Nosotras lo custodiamos. Tú, traidor, lo liberas. Su cámara grabó el momento antes de que la luz se extinguiera. Lo siguiente que se escucha es su respiración agitada y luego el sonido seco de una piedra arrastrándose, como si el piso se desgarrara. Semanas más tarde, la policía halló su cuerpo a medio kilómetro del convento, con el rostro erosionado por una sustancia desconocida. A su lado estaba el cofre, vacío. En sus ojos incrustadas pequeñas partículas negras, analizadas después y determinadas como de composición orgánica desconocida. El Vaticano emitió un comunicado breve. El caso Altamirano ha sido nuevamente sellado. Lo que guardaban no pertenece a este mundo. Y bajo el sello, una frase que por siglos ha sido temida dentro de ciertos círculos de fe antigua. Angelus decidit. Desde entonces, cada 3 de diciembre, las campanas de Santa Gertrudis suenan aunque nadie las toque, recordando que lo que bajó del cielo hace milenios no fue solo luz, sino también castigo. Bajo el sello del Vaticano, el caso parecía cerrado, pero en México las cosas nunca permanecen enterradas del todo. Cuando llegó el año 2026, comenzaron a circular rumores entre los seminaristas de Guadalajara acerca de una carta extraviada de uno de los nuncios apostólicos asignados al país durante los 70. El documento, que nunca apareció oficialmente, hablaba de las pruebas mexicanas de contención celestial. Los pocos párrafos filtrados mencionaban 3 lugares: Santa Gertrudis, Real del Monte y la hacienda de San Bartolomé del Obispo. Los 3, curiosamente, habían sido sedes de congregaciones femeninas desaparecidas. La investigadora Beatriz Mansilla, ya jubilada, recibió una llamada anónima una madrugada. Una voz ronca le dijo: «Lo que se despertó en Santa Gertrudis busca a los suyos». Semanas después, un temblor de baja intensidad destruyó parte del convento. El gobierno anunció que demolería lo que restaba. Fue en ese momento cuando Beatriz tomó la decisión de volver al lugar, acompañada de 2 antiguos monjes y un arqueólogo del INAH. Iban a intentar sellar lo que las monjas Altamirano habían abierto. Al llegar, la colina estaba cubierta por una neblina densa. El aire olía a piedra caliente y a tierra húmeda. Desde lejos podían escuchar los fragmentos de una melodía de órgano que parecían surgir desde el subsuelo. Cuando entraron al altar, lo encontraron cubierto con inscripciones nuevas, talladas en la piedra como si manos invisibles hubieran trabajado durante la noche. Entre ellas, una línea repetida en un latín mal pronunciado: Illum rede in terram. Devuélvelo a la tierra. El arqueólogo rompió el suelo bajo el altar, revelando una bóveda circular pavimentada con mosaicos prehispánicos. En el centro, un círculo de huesos alargados que no eran humanos formaba una espiral alrededor de un hueco. El aparato de medición de radiación se disparó. El aire se volvió pesado y un viento surgió del hueco, cargado de un silbido que se transformó en grito. Beatriz se arrodilló y rezó en voz alta, pero las lámparas se apagaron. Un resplandor oscuro comenzó a subir desde el pozo, y de esa oscuridad emergieron 3 figuras. Eran mujeres, con los hábitos quemados, los rostros deformados. Cada una sostenía un rosario de hueso y murmuraba el mismo verso invertido. Beatriz los reconoció al instante. Las hermanas Altamirano no estaban muertas. Eran la promesa cumplida del ritual. Sus rostros vacíos se giraron hacia ella mientras una de ellas, Herminia, extendía la mano y dejó caer un fragmento óseo que palpitaba como un corazón vivo. «Nosotras lo guardamos, pero ustedes lo han liberado».
Los monjes corrieron, pero las sombras se extendieron, pegándose a los muros. La bóveda comenzó a colapsar. Beatriz alcanzó a escribir unas líneas en su libreta. No se puede sellar lo que el cielo expulsó, solo contenerlo con fe. Después, la grabación del dispositivo de audio que llevaba registró un último sonido. El repique de 3 campanas y un suspiro colectivo, como si decenas de voces se apagaran al unísono. Cuando el ejército llegó al amanecer, no encontró rastro de Beatriz ni de los monjes. La bóveda había desaparecido bajo toneladas de piedra, pero, entre los escombros, hallaron la libreta abierta con una fecha escrita a mano. Regresará cuando el metal vuelva a brillar bajo el sol. Y justo al lado, ese mismo relicario de plata, ahora repleto de ceniza. Las autoridades lo sellaron y enviaron discretamente al archivo eclesiástico en San Luis Potosí. Un sacerdote encargado del traslado anotó un detalle inquietante en su informe. El cofre pesaba más de lo que parecía posible para su tamaño, y si uno acercaba el oído, podía escucharse un rezo ahogado dentro del metal. En los meses siguientes, la Catedral de San Luis comenzó a reportar fenómenos inexplicables. Las hostias sangraban en misa, las velas ardían con llama negra, y en los confesionarios algunos fieles afirmaban escuchar a una mujer que decía: «Él aún no ha sido devuelto». El arzobispo, alarmado, convocó a un exorcista de Roma. Cuando éste llegó, revisó los registros del relicario y palideció. En la etiqueta, escrita en tinta que ya se corroía, había una firma: Herminia Altamirano. Esa noche, el exorcista abandonó el país sin dejar rastro. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrir esa caja, y aún hoy, cuando las campanas marcan la medianoche en San Luis Potosí, se escucha, entre los muros del archivo, un leve murmullo femenino rezando en latín antiguo, como si las Altamirano siguieran custodiando lo que una vez robaron del Vaticano, aunque ahora nadie sepa con certeza si siguen protegiendo al mundo de algo o protegiendo a ese algo de regresar al mundo. Las custodias del silencio habían sido concebidas en Europa siglos antes de que alguna pisara suelo mexicano. Su origen estaba envuelto en secretos que se remontaban a las guerras religiosas del siglo XVII, cuando ciertos cardenales del Vaticano comenzaron a manejar textos prohibidos para combatir lo que llamaban la corrupción espiritual del cielo. En esos textos, redactados en una mezcla de hebreo, latín y caldeo, se mencionaban entidades que no eran demonios ni ángeles, sino fragmentos de lo que precedió al Edén. Durante el Concilio de Ferrara en 1639, un monje español, Fray Lorenzo del Río, tradujo parcialmente las escrituras apócrifas de un códice siriaco encontrado en Roma. Allí aparecía el primer registro del término custodia, entendido no como objeto, sino como un contenedor para retener esos fragmentos expulsados del reino. El Vaticano, aterrorizado por los testimonios, comisionó a un grupo de alquimistas y teólogos a construir relicarios bendecidos con las 7 letanías del exorcismo mayor. Eran 6 en total. De esas 6, solo 5 regresaron a Roma. La sexta, enviada al Nuevo Mundo en una misión evangelizadora, se perdió en Veracruz, en manos de un fraile que jamás llegó a su destino. 3 siglos después, reapareció como la entrega dirigida a las hermanas Altamirano. Beatriz Mansilla había descubierto parte de esta información en una de las carpetas extraviadas del Instituto Pontificio de México. Sin embargo, lo que nadie sabía era que existía una 7ª custodia, creada en secreto por un cardenal insubordinado, Giacomo de Rinaldi, conocido en los archivos como el Ciego del Vaticano. Experimentando con reliquias y restos humanos, él aseguró haber encerrado algo no muerto ni vivo dentro del metal. Se decía que su última frase antes de morir fue:
México es la tierra de los olvidos. Allí dormirá él. En 2027, los temblores comenzaron a sentirse en distintas ciudades del centro del país. No eran fuertes, pero sí específicos, siempre a la hora de oración. En San Luis, Querétaro y Morelia se observaron grietas que formaban dibujos similares, círculos concéntricos con una línea ascendente en el centro, idéntico símbolo al grabado en el cofre altamirano. El Vaticano envió discretamente una delegación, encabezada por el arzobispo Niccolò Morelli. En sus discursos públicos negaba toda relación con las reliquias, pero en privado visitaba conventos abandonados y criptas selladas. Lo acompañaba un joven investigador, descendiente lejano de los Ortigoza, quien llevaba consigo los diarios originales del padre Elías. En ellos, una frase se repetía constantemente: «Cuando el hueso despierte, la fe caerá de rodillas». Mientras tanto, en Santa Gertrudis, los campesinos comenzaron a notar señales extrañas. Los animales parían criaturas deformes, las aguas del río se tornaban rojizas al atardecer y las campanas repicaban solas cada vez que un sacerdote nuevo llegaba al pueblo. Uno de los monjes sobrevivientes del último intento de sellado escribió desde un hospital psiquiátrico: «Las custodias llaman unas a otras. México se convertirá en el santuario de lo que el Papa temía». Una noche de septiembre, Morelli y su equipo llegaron a las ruinas del convento altamirano con órdenes de trasladar el relicario a Roma. Lo encontraron en una bóveda llena de agua y ceniza. Cuando intentaron alzarlo, el metal se fracturó, dejando escapar un vapor espeso que se convirtió en una figura humanoide cubierta por un manto oscuro. La grabación del suceso se filtró años después. 6 hombres rezando en latín, seguidos por un rugido que hizo estallar las lámparas, y finalmente la voz clara de una mujer que decía: «3 aún duermen». Después de esa noche, el arzobispo Morelli desapareció. 2 semanas más tarde, en el puerto de Veracruz, pescadores hallaron un contenedor metálico empapado en sal y óxido. En su interior había un cráneo negro que se desintegró al contacto con el aire. Los análisis indicaron restos de una aleación desconocida. La jerarquía eclesiástica dio por concluida la investigación, pero meses después, al norte de México, en un convento dominico de Zacatecas, una joven novicia llamada Clara comenzó a tener visiones. Sombras con alas quebradas atravesaban los muros mientras le susurraban nombres en lenguas muertas. Entre ellos, uno se repetía siempre: Altamirano. Los registros de Clara terminaron en manos del Vaticano solo después de que la joven desapareciera sin dejar rastro, dejando una inscripción en la pared de su celda: «Séptima custodia hallada. Él se reúne en cuerpo». Hoy, los archivos secretos de la Santa Sede no mencionan a las custodias del silencio, pero algunas noches, durante las reuniones del clero, los obispos más ancianos aseguran que escuchan desde las criptas del Vaticano el mismo rezo apagado que alguna vez resonó entre las ruinas mexicanas. Y en los templos olvidados de los Altos de Jalisco, cuando las campanas suenan sin sacerdote ni misa, el eco parece responder desde el subsuelo de la tierra mexicana, donde la fe, la historia y lo prohibido se confunden en una misma plegaria que nadie se atreve ya a traducir.